cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo programa de cine en serio. Soy Alejandro, @AlexLiam, y estoy aquí con mi amigo Paco, @de vuelta. Y hoy vamos a hablar de dos grandes amigos de cine en serio, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de entrevistar ya hace tiempo. Precisamente la presentación del teaser de esta película de la que vamos a hablar hoy, que es El mundo es suyo. El mundo es suyo es una película dirigida y producida y guionizada por Alfonso Sánchez y protagonizada también por Alberto López. Son los dos los compadres, todo el mundo los conoce como los compadres. Se hicieron muy famosos hace años con unos vídeos de YouTube en el que interpretaban a Rafi y Fali, los compadres, que eran unos señores sevillanos que eran de la cofradía del enterismo, ¿no? Que se llama. Entonces, bueno, Alfonso Sánchez ya hizo hace unos años El mundo es nuestro, donde interpretaban otros dos personajes que eran dos ladrones que entraban a robar un banco y, bueno, y en esta ocasión pues interpretan a Rafi y Fali, son lo que decíamos los compadres, en una aventura un poco distinta, ¿no? Claro, aquí lo realmente curioso, tú mencionabas que hace 5 años ya, es decir, El mundo es suyo, El mundo es nuestro, la primera película es del año 2012, esta película es del año 2018, es decir, han tardado 6 años en conseguir levantar la película. Nosotros asistimos al estreno del primer teaser del mundo es suyo en el Festival de Málaga y tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y pues eso, es bastante reseñable, es bastante curioso que desde la presentación de aquel teaser, pues hace ya 5 años, hayan tardado tanto tiempo, Alfonso, en levantar la película. Obviamente eso dice mucho del estado actual de producción para muchos cineastas. Sí. Alfonso ha ido durante todo este tiempo un poco dando cuenta, ¿no? de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? con la producción de la película. Ellos dos tuvieron bastante suerte, ¿no? de estar metidos en el ajo de 8 apellidos vascos. Cuando esa película se estrenó, nadie esperaba que se fuese a convertir en el éxito que se convirtió y de la casualidad que ellos estaban allí. Bueno, no es casualidad, obviamente es parte del talento, yo creo, cómico que tienen tanto Alberto como Alfonso. Y posteriormente tuvieron la oportunidad, obviamente después los dos también, Alberto y Alfonso, de estar metidos en la serie esta, ¿cómo se llamaba? Allá abajo. Tuvieron suerte que un poco recuperaba el tono, ¿no? de 8 apellidos vascos, de ese enfrentamiento entre vascos y el sur y el norte, vascos y andaluces, y era un poco pues remedio de ese éxito, y ellos entraron ahí también con bastante... Yo creo que probablemente obviamente todos esos trabajos que, como todos, tienen la mala costumbre de comer, ¿no? Y de tener que llevar un sueldo a casa, y pues habrán tenido que estar inmiscuidos en todos estos trabajos que pues les habrán dado bastante estabilidad para después poder afrontar esta producción. Pero bueno, ya de principio yo creo que es algo bastante significativo que después del éxito atípico, ¿no? que tuvo El mundo es nuestro, porque digamos que no es que fuese una película de éxito de público masivo, sino fue una película de éxito a medio plazo, ¿no? Sí, que fue funcionando por el boca a oreja, por unos hablándoles a otros de la película. Ellos mismos, recuerdo, organizaron pases para parados, ¿no? Y para... Sí. Son los dos gente muy comprometida con el cine. Y es verdad, se ha movido muchísimo. Hay que recordar que El mundo es nuestro se hizo por crowdfunding. Creo que fue una de las primeras películas españolas que se llevó a cabo por crowdfunding, y sobre todo Alfonso, porque Alberto no participa a nivel creativo. Sí, es actor, pero bueno, está siempre ahí a su lado. Pero es verdad que los dos han luchado muchísimo y llevaron El mundo nuestro poco a poco hasta convertirla en un estándar del imaginario general del cine español. Y que es una película que yo creo que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Sí.
teniendo en cuenta que tiene 6 años, pero ya son 6 años ya para una película, es un recorrido bastante amplio, y es una película que siguen poniendo en Paramount, sabes que Paramount es muy dado a repetir las películas hasta la saciedad, y de hecho estuvo en Netflix también durante un tiempo, al principio y de hecho era una de las películas más vistas de Netflix al inicio de Netflix, y el otro día yo la pillé en Paramount casi terminando y volví a ver todo el tramo final de Antonio Dechen, con el megáfono y la cofradía pasando por delante del banco cuando están escapando, y es una película que yo creo que sigue funcionando muy bien dentro de unas carencias que se ven obvias de económicas y de presupuesto, pero muy bien resuelta porque tiene este punto de escenario único, que es el banco y el exterior del banco, y digamos solamente juega con estos dos con estos pocos espacios, que es algo que le hace muy bien concentrarse en desarrollar unos personajes. Y ahí ya nos vamos el mundo suyo, que es una película que cuenta ya con un presupuesto holgado, con un A3 Media, ¿no? con una productora, con una televisión ya ahí apostando fuerte y metiendo dinero, que afortunadamente parece ser que no ha metido mucho en tema de guión o en tema de que la película no sea todo lo bruta que me consta que Alfonso le quería que fuese, ¿no? Yo, sí. Una cosa que me ha gustado mucho también del mundo suyo, al hilo del mundo nuestro, es que tiene mucho fanservice, y es que muchos personajes, bueno, yo creo que todos los personajes que aparecían en el mundo nuestro... Sí, prácticamente todos van saliendo como pequeños cameos. Sí, y yo creo que eso es positivo, porque es verdad que demuestra que tanto Alfonso como Alberto siguen rindiendo homenaje a los fans suyos, claro, de base, ¿no? No los de a posteriori, que no tiene nada de malo. No, tampoco vamos a repartir carnet de fans del mundo nuestro, ¿no? Pero que te quiero decir que eso también me gustó y le dio un punto más, en mi opinión, como muy humano, ¿no? Claro, yo creo que ellos saben perfectamente que le deben mucho al público que sigue alabando hoy día el mundo nuestro, y cada vez que se emite en cualquier lado, ya sea, digo, en Paramount, ya sea en Canal Sur, donde también se ha emitido varias veces, siempre hay en Twitter alguien que reconoce que la ha pillado y la ve. Entonces ellos saben que le deben mucho a ese público, y tienen que entregar, ¿no?, como estos pequeños easter eggs, como estos pequeños pildoritas para sus fans. Otra cosa que también hace la película, bueno, la película cuenta la historia de estos Rafi y Fali, que son, pues, digamos, el punto opuesto, ¿no?, a el cabeza y el culebra de la primera. Son dos pijos sevillanos. Son dos pijos sevillanos, pero de aquí poquito. Claro, es decir, son unos tiesos. Claro, son dos pijos sevillanos. Entonces hay algo que entra dentro mucho de la idiosincrasia sevillana, que no es lo que tú tienes, sino lo que parece que tienes, ¿no? Entonces es esa cultura muy del aparentar, de parecer más de lo que realmente que puede ser un tieso, pero lo que no puede ser que no se vea que eres un tieso. Y entonces es una película que, como digo, no solamente rinde homenaje a sus fans, sino que me parece bastante gracioso que va rindiendo también homenajes a otras películas, no solamente españolas, sino, es decir, obviamente está el estereotipo, ¿no?, de Fernando Esteso y Andrés Pajares ahí presentes, sino a otras películas incluso americanas, que yo creo que probablemente sean parte de la formación sentimental cinematográfica de Alfonso, pues bueno, no sé, como homenaje a Pulp Fiction, ¿no?, cuando le van a clavar la aguja, ¿no?, a un personaje, le van a poner en inyección, o al Templo Maldito de Indiana Jones, en esta escena de que se cae el brebaje, ¿no?, el antídoto, ¿no?, un antídoto, y tienen que ir buscándolo. Incluso te diría que tiene un pequeño homenaje a Dos Policías Rebeldes 2. O sea, hubo un momento que digo, hostia, esta es la escena en la que salen corriendo para llegar a Guantánamo. Y digo, yo qué sé, ¿no? Yo ya, un loco puede soñar, ¿no? No sé, igual es casualidad o no, pero es verdad que sí, se nota que tiene formación. Alfonso tiene una formación bastante... Un tío que se nota que ve mucho cine, ¿no? Y yo creo que eso
a la hora de ver el trabajo de un director y de un guionista se nota bastante. En este caso, volviendo un poco a lo que es en sí el global de la película, ¿qué te ha parecido? Pues sí, obviamente yo creo que se ve el aumento de presupuesto y el aumento digamos, de ganas de hacer algo que se vea con más empaque. Es decir, en este sentido la película termina siendo como una especie de road movie, ¿no? Sí. Por calles sevillanas. Entonces, pues los personajes van pasando, digamos, por muchas etapas y probablemente este carácter, digamos, como un poco episódico, le quite a la película un poco ese aspecto, digamos, más compacto que sí tenía el mundo es nuestro. Obviamente no está el factor sorpresa, y yo creo que es algo siempre, yo creo que es muy difícil, ¿no? Para un cineasta el intentar que no sea lo mismo. Es decir, obviamente yo creo que intentar haber hecho una especie del mundo es nuestro 2 con los mismos elementos a un director pues no le apetece, y probablemente pues yo creo que es que le reste un poquito de frescura en general, ¿no? A la película, que sí tenía El mundo es nuestro. Y una cosa que a mí me gustaría, y bueno, algún día nos encontramos con Alfonso, esperemos que nos lo pueda contar, todos los cambios que probablemente haya sufrido este guión desde aquel teaser que apuntaba esta Euroferia, que aquí queda simplemente apuntada en una McGuffin, ¿no? en una pequeña escena, un pequeño comentario. Y sería interesante que Alfonso y Alberto un poco poder contar con ellos, que nos contasen cómo ha cambiado el guión desde aquella idea inicial de Rafi Fali yendo a vender la Euroferia, que aquí queda apuntada en una pequeña secuencia que en principio iba a ser, digamos, el núcleo central del mundo suyo, a cómo ha ido evolucionando hacia esto. Yo creo que probablemente ahí es donde la película haya sufrido un poco más, ¿no? En este continuo, en este paso del tiempo, en estos 6 años que han pasado de una película a otra, que probablemente pues le haya hecho perder un poco esa frescura, que es lógico que no iba a tener, porque bueno, ya Alfonso y Alberto siendo ya, digamos, personajes, ellos ya consagrados en cierto modo, y pues no podía ser la misma recepción y ni la misma película. Claro. Yo tengo que decir que la vi muy recientemente y me pareció una película que es muy divertida. O sea, yo me lo pasé bien viéndola. Sí. Te ríes, sobre todo si eres andaluz, te sientes representado a lo mejor por algún personaje o no, por las expresiones, se agradece eso, la verdad, porque hay algo que en mi opinión es muy negativo en el cine español, es que todas las películas son genéricas en cuanto a todos hablan un acento de Salamanca. Todos son de Valladolid. Sí, o de Valladolid, calles genéricas que no sabes si es lo mismo que sea Madrid, que Barcelona, que tal. Aquí es verdad que eso hace muy bien Alfonso, y es que es Andalucía, se nota, los personajes hablan andaluz y tienen esa idiosincrasia andaluza. Sí tengo que decir que me pareció muy divertida, pero que pierde eso que hablábamos, pierde el factor crítica de la sociedad andaluza, en cierto modo, que tenía El mundo nuestro, ¿no? Porque El mundo nuestro era muy divertida, pero el trasfondo, ¿no? Tenía como varios niveles. El trasfondo era triste, ¿no? Y de esa Andalucía pobre que buscarse la vida como sea, el personaje del parado que va con el mono, que luego tenía que irse a sellar el paro. Todos esos detallitos aquí, en mi opinión, se pierden bastante, y yo creo que tiene que ver con lo que tú dices del guión de la Euroferia, que quizás si hubiera seguido más por ahí, si hubiera tenido ese punto de crítica del politiqueo, y que aquí también lo hay, porque hay dos personajes que son dos políticos, que pueden ser uno de PP y otro de PSOE, que lo que nos muestra la película es que en el fondo... Sí, que no hay... Da igual las siglas. Los dos son iguales porque los dos están siempre en el mismo sarao y siempre van juntos, con lo cual... Y yo creo que es verdad que aquí se pierde eso, es una pena, porque no deja de quitarle quizá ese toque que hubiera hecho un poquito mejor en la película. Sigue siendo una película muy divertida, pero claro, se pierde ese puntillo de crítica. Yo creo que la diferencia principal viene aquí que los dos personajes protagonistas
son los absolutos protagonistas Claro. de la película y van teniendo una serie de personajes satélites Sí. alrededor. Y El mundo es nuestro era más coral. Más Es decir, coral, sí. aún teniendo esos dos personajes principales, digamos que eran los dos, el cabeza y el culebra, que iban a robar el banco, el catálogo de personajes que se veían encerrados en ese banco era una radiografía muy buena de la época, que yo creo que aquí un poco está un poco más diluido y probablemente sí hay ciertos, ¿no? La parte cuando van a las 3.000 viviendas Sí, a claro. comprar droga con los gitanos, Sí. pre-Robert Bodegas, es decir, Sí. haciendo chistes de gitanos antes de que... de que Robert Bodegas viniese a quitarnos los chistes de gitanos. Y sí hay un cierto humor con ese, pero es decir, obviamente un humor que no se está riendo de los gitanos, Claro. sino se está riendo, está haciendo comedia, digamos, con esa circunstancia paupérrima que se vive pues en ciertas esferas y no tanto reírse de ellos. Claro. Pero sí, pero yo creo que tiene más pinceladas, tiene más Sí. destellos Sí. que dentro de un general un poco, yo creo que un puntito por debajo del mundo nuestro, en ese sentido a la hora de crear un retrato social de la época. No sé si ahí habrá tenido mucho que ver pues, El hecho de que grandes grandes empresas hayan metido dinero y se hayan visto un poco... No creo, porque vamos, según hablé yo un poco con Alfonso, él decía que había todas las burradas que había en la película, que son bastantes en tema de drogas, sexo y diferentes barbaridades. No ha tenido ningún... Yo creo que A3 Media sabía un poco lo que estaba comprando y no creo que haya metido mucho la mano, ¿no? Mucho la mano ahí. Hablando el otro día hablábamos de Jurassic World, ¿no? De cine de aventuras. Esto un poco se podría englobar también en cine de aventuras un poco más casero, claro, más de ciudad, pero es verdad que te ríes. Yo me reí mucho y es eso, ¿no? A mí una de las partes que a mí uno de los puntos que más me gustó fue precisamente el detonante de la historia, que es algo que ya hemos hablado, que yo sufro mucho, que es que ellos aparcan en una zona de discapacitados. De discapacitados, sí. Y precisamente por aparcar en una zona de discapacitados se les lleva el coche la grúa, ¿no? Le quitan el coche de la zona de discapacitados y precisamente aparcan el coche diciendo, bueno, es un momento, ahora No tampoco pasa nada, no va a pasar nada. Sí, sí. Y es algo con lo que tú sabes que yo Sí. lucho mucho y protesto bastante, entonces me encantó que precisamente el detonante fuese que los hijos de la gran puta aparcan en un coche discapacitado y eso es precisamente lo que les hace arrancar toda la peripecia. Tienes que entender que era solo un momentito. Claro, que era solo un momentito, 5 minutos y no pasa nada. No pasa nada, 5 minutos. Entonces, en fin, yo creo que El mundo nuestro es una película recomendable, ¿no? Sí, El mundo suyo. El mundo es suyo. Sí. El mundo es suyo, sí, perdón. Y yo creo que, bueno, los personajes están ahí. Rafi Fali son personajes que muy amados por... Sí. En YouTube lo petaron en su día a muerte. Todo el mundo quería ver a Rafi Fali vivir sus desventuras más que sus aventuras, porque sabemos que en el fondo son dos pobres diablos que... Además, es una película también que hace como una especie de canto a la amistad, ¿no? Estos personajes que sabemos que son patéticos, pero que al final se necesitan el uno al otro. Siempre van a estar ahí el uno para el otro, en lo bueno y en lo malo. Más bien en lo malo. Porque todo lo que le pasa aquí es malo. Y bueno, yo creo que es una película divertida. Sí, y sobre todo si os gustó el mundo es nuestro, pues obviamente os va a gustar El mundo suyo. Y yo creo que con esto ya podemos ir cerrando, ¿no? Por simplemente, bueno, yo quería reivindicar que nosotros como andaluces, a mí personalmente me alegra este tipo de productos, tanto también como lo que hace Paco León con Carmina. Y yo creo que también ya es hora de que se hagan productos autóctonos. Que están muy bien los niños de León, pero los Exacto, de Andalucía los también. de Andalucía también, ¿no? Ahora precisamente estamos viendo Fariña, no sé si la has visto. No la he visto ya. Pues se agradece más productos autóctonos. O sea, si Fariña ocurre en Galicia, pues está bien que los personajes hablen todos en gallego. No, es que es lo lógico, claro. Claro, y que no sea todo, oye, que todo este centrismo, centralismo, ya lleva muchos años. Y creo que tenemos que luchar también porque se produzcan más cosas así, más cosas, yo qué sé, murcianas. Sí, que nos hablen de esta
de cada zona y un poco, claro, aunque muchas veces se pueda caer en el estereotipo y esta película obviamente juega mucho con el estereotipo y películas como Ocho apellidos vascos precisamente jugaban, ¿no?, con esos estereotipos, pero bueno, una serie de Fariña como Fariña que es seria, que no es... y pues es lógico que nos está hablando de una idiosincrasia gallega y yo creo que pues a todos nos gustaría ver pues una película sobre, no sé, mineros asturianos para que pues un andaluz pueda conocer que fue... No tanto por las noticias, sino, yo qué sé, España es muy... Esa diversidad que tenemos la tenemos que un poco... Yo creo que la ficción sirve para que un andaluz pueda conocer cómo es un gallego y un gallego pueda un poco conocer cómo es andaluz, aunque sea con un espejo deformante, ¿no?, como el del Mundo Suyo. Yo creo que con esto terminamos ya. Muy recomendable El Mundo Suyo. Ya sabéis, lo tenéis en DVD, Blu-ray, ya ha salido esta semana. Y Video on Demand. Y pues nada más. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a like, redes sociales, @Cine-En-Serio. Y ya está. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.